tengo el honor hoy de tener, tenemos el honor, creo todos, de tener como conferenciante a nuestro querido hermano Joan Francesc Pont, que creo que no hace falta presentar, entre nosotros, entre los hermanos de la GLSE, es de sobras conocido, lleva más de 30 años, no lo digo mal, en la GLSE y es, como otros miembros históricos de nuestra organización, forma parte de la historia viva que tenemos en estos 40 años que vamos a celebrar en breve de la Gran Logia Simbólica Española. Joan Francesc ha tenido muchos roles dentro de nuestra organización. Actualmente es el venerable maestro de la respetable logia Ciencia y Libertad en el oriente, no de Barcelona, sino de Sant Andreu del Palomar, si no me he equivocado. Y decir que a nivel profano es catedrático de Derecho Financiero y consejero en el despacho de abogados de Pont Mestres. Y creo que no sé, que todos lo conocemos. Es un orador excelente. Estoy seguro que será una conferencia absolutamente trepidante y desde luego la convocatoria que estás teniendo marcará. No oigo nada. Estamos ya por 178 participantes. Okay. Pues, Joan Francesc, cuando quieras, por favor. Pues procedamos mientras dure esto. Perfecto. No puedo dejar de confesar que me hallo un poco impresionado y un poco emocionado de estar hablando con todos vosotros. Veo la cifra arriba de oyentes y asumo la responsabilidad, en el peor sentido, de tratar de aportaros alguna idea nueva alrededor de lo que nos está pasando. Y quiero compartir con vosotros las pinceladas de un ensayo que luego sin duda mejorará con las aportaciones de todos y cada uno de vosotros. Pero si estamos en un momento de cambio y de transformación, estamos también en un momento de cambio y de transformación del pensamiento y, por tanto, las ideas van evolucionando a medida en que lo que ocurre nos permite pensar sobre ellas. Cuando el título que he puesto a esta plancha, a esta conferencia, es el cuarto jinete del Apocalipsis desde el damero. Parece fácil comprender que el damero somos nosotros y que el cuarto jinete del Apocalipsis es eso que está hoy afectando nuestras vidas. Cuando en estos meses que han seguido a marzo de 2020, el mundo, o una buena parte de él, ha considerado que había quedado en suspenso la normalidad, esta opinión, que nos puede gustar o no, tiene un cierto fundamento desde la óptica de que al menos 2.500 millones de personas así lo perciben. Nos hallamos ante una anormalidad planetaria por las cifras de afectados, pero en mi opinión no por la gravedad de lo que acontece. En efecto, cada día, desde que hemos nacido cada uno de nosotros, han actuado lo que el capítulo sexto del Apocalipsis describió como el terrible resultado de la apertura de los 4 primeros sellos del pergamino. De aquel pergamino blandido por el Cordero al fin de los días. Un jinete entra en escena cada vez que se abre un sello. El primer jinete montaba un caballo blanco y portaba un arco y le fue dada una corona y salió para vencer y venció. El jinete es la conquista o la gloria, concebidas ambas como la destrucción del enemigo. El caballo blanco simboliza la división del mundo entre los nuestros y los demás. Recuérdese la crítica de Ortega
al comentar la obrita de Pérez de Ayala, AMDG, ad maiorem Dei gloriam, sobre el concepto de los nuestros de la enseñanza jesuítica de la época, que llevaban a Ortega, al fin y a la postre un moderado, a pedir la expulsión de España de la Compañía de Jesús, esencialmente por considerarles entonces propagadores de la ignorancia. El jinete de la guerra monta el caballo rojo y es consecuencia del primero. Si la gloria comportaba la división, la guerra supone el exterminio del otro. Al segundo jinete se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran los unos a los otros. Disponía para ello de una espada grande. El tercer jinete montaba un caballo negro y simboliza la hambruna. Es el más activo de todos. Cada día mueren en el mundo 8.500 Esta conferencia comenzará a grabarse por hambre. Si a esta cifra horrenda le sumamos la de los niños que mueren por causas en su mayoría previsibles, descubriremos que en la normalidad de nuestro mundo muere un niño cada 5 segundos. Este es un tema de reflexión que brindo a mis hermanos. Ha tenido que abrirse de nuevo el cuarto sello para que empecemos a pensar que la situación no es normal, pero es que lo era hasta ahora. El cuarto jinete monta un caballo bayo y es llamado muerte. Va seguido por el Hades, aunque la Biblia de Jerusalén le denominó peste. Los poderes de la peste para matar eran la espada, el hambre, la mortandad y las propias fieras de la tierra. Durante la peste de Justiniano murieron unos 4 millones de personas. Era el año 541. Y el propio emperador se contagió sin perecer por ello. La peste negra asoló a la humanidad entre 1346 y 1353. Se tardaron 5 siglos en descubrir su origen en las ratas. La población europea se redujo entonces de 80 a 30 millones de personas. La viruela pasó de Europa a América con la conquista y asoló el mundo durante el siglo XVIII. Con ella se descubrió la primera vacuna y hoy se considera extinguida desde 1977. En la llamada gripe española, un efecto colateral de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, la tasa de mortalidad fue de entre el 10 y el 20% de los infectados. Murieron entre 20 y 50 millones de personas. Algún autor dobla esta última cifra. Con posterioridad, la gripe de Hong Kong en 1968 se extendió por todo el mundo y mató a 1 millón de personas. El VIH se calcula que ha podido contribuir a causar 25 millones de muertos, no por su propia letalidad, sino por el agotamiento del sistema inmunológico. La COVID-19, hasta ahora, ha infectado a unos 3 millones de personas en el mundo y ha generado algo más de 200.000 muertos. Su tasa de mortalidad provisional, por tanto, no llega al 7%. Y el número de infectados queda muy lejos de cualquiera de las cifras absolutas de sus precedentes. Aquello que distingue la COVID-19 de otras enfermedades emparentadas en su incidencia es un lapso de tiempo muy corto, lo que comporta el colapso de los sistemas de salud. Los 3 primeros jinetes, con la destrucción que causan, se han incorporado a eso que ahora llamamos la normalidad. La peste
el cuarto jinete, es la anormalidad, lo que ha abierto las puertas a la declaración del estado de alarma del artículo 116.2 de la Constitución española. Ciertamente los tiempos han cambiado. Cada vida humana es sagrada y hay que protegerla, pero el escenario es harto distinto. En cualquier caso, los cuatro jinetes no son más que dimensiones del peligro que el ser humano supone para el propio ser humano. Los cuatro jinetes no representan un enemigo exterior. Los cuatro jinetes son la suprema emanación del enemigo interior. El estado de alarma, volvamos a ello, no supone en ningún caso la suspensión de la Constitución, ni la de su Carta de Derechos y Libertades. No supone tampoco la pérdida de garantías, como el habeas corpus o la tutela judicial efectiva. No altera en absoluto el estatuto de la ciudadanía. El estado de alarma simplemente otorga, y no es poco, poderes exorbitantes al gobierno que siguen sometidos al Poder Judicial y que principalmente responden ante el Congreso de los Diputados como una forma de equilibrio que ha de prorrogarlo o no cada 15 días. La paradoja del supuesto en el que nos hallamos si comparamos al momento en el que el artículo correspondiente se escribió es que el Congreso ha quedado fuertemente cercenado por las propias causas desencadenantes del estado de alarma. Esto ha afectado negativamente al equilibrio que, como decía hace un momento, la Constitución desea para estos casos. El Congreso es mucho más que ejercer un voto presencial o telemático. Debe ser el alma que representa a la ciudadanía. Y de este modo, la ciudadanía participa en la adopción de las medidas que se toman. Participa por representación, pero participa. El papel del Congreso transforma la reacción ante la pandemia en una alarma compartida por todos y gestionada por todos. Desde esta perspectiva, ni un hemiciclo vacío como reacción a la enfermedad, ni unos grupos de la oposición obsesionados por destacar sus propias obsesiones ideológicas o territoriales sobre el interés general, han ayudado a construir una cultura política de la alarma. De ello habrá que deducir lecciones para el futuro. Que los ciudadanos hayan reaccionado mayoritariamente mediante la obediencia a los decretos leyes del gobierno no es en modo alguno, como han dicho algunos, una señal negativa. No es una sujeción a la arbitrariedad, sino que es el supremo ejercicio de libertad que se traduce en la obediencia a las leyes justas, que es un viejo principio masónico desde 1717. De la más que discutible normalidad que nos hace convivir con la ignorancia, la superstición, la explotación, la miseria y la muerte, desde una irritante desigualdad, hemos pasado a la anormalidad gestionada mediante los mecanismos jurídicos del estado de alarma. A alguien no le gustará, pero cuanto se ha hecho, me refiero a los instrumentos de injerencia en la vida cotidiana, no a su contenido concreto, que siempre será discutible, ha sido perfectamente legal. Porque las previsiones excepcionales, como el estado de alarma, no son elementos decorativos, sino medios eficientes para la gestión de situaciones precisamente excepcionales. No niegan las normas excepcionales la validez del ordenamiento jurídico general, sino que la refuerzan. El ordenamiento jurídico general, cuando es capaz de gestionar un serio peligro o una seria excepción sobre sí mismo, cuando ha sido capaz de prever cómo hacerlo, es que tiene una solidez suficiente como para resultar una garantía de la convivencia en libertad y en paz.
Albert Camus, al enfrentarse precisamente a la peste, señala que en ella se enfrentan el absurdo y la solidaridad o el apoyo mutuo. Dos valores que emergen de la dimensión humanista del ser humano. El absurdo simbolizado precisamente por las ratas, por esa omnipresencia de las ratas que trasladaban sin posibilidad de control la enfermedad. Y la solidaridad y el apoyo mutuo como la reacción del ser humano mayor de edad que no necesita del apoyo y la tutela de terceros porque de su interior sale la fuerza suficiente para vertebrar una sociedad aún en estado de tremenda dificultad. Hoy nos hallamos no en la dimensión humanista no todavía en la dimensión humanista del problema, sino en la dimensión humanitarista. Hoy nos enfrentamos con la necesidad de salvar a los enfermos, reducir el número de fallecidos, enterrar y honrar a los muertos. Toda esta fase humanitarista está todavía pendiente, está todavía realizándose. Y por tanto, hoy nos hemos comprometido ciertamente con ella. Ahora bien, porque efectivamente cuando todo esto se halla en peligro, pasa a constituir la prioridad primera, casi la única, sin que nada justifique renunciar a las formas de vida en democracia que hemos conquistado. A pesar de las discusiones, de estos días, ello explica que los abogados no hayamos sufrido restricciones en nuestra movilidad siempre y cuando esta movilidad fuera destinada al ejercicio del derecho de defensa. Y solo esto, y perdonadme la deformación profesional, y a pesar de que yo me dedico más a la enseñanza que a defender a los detenidos, pero solo esto es la prueba de la solidez del ordenamiento. Es verdad que se discutió, y que no vivimos en un mundo perfecto, pero que la solución final fue: los abogados pueden circular porque son esenciales para el buen funcionamiento de un Estado de garantías. El siguiente paso, superado el del humanitarismo, es el humanismo, lo que requiere interrogarnos sobre las causas de una pandemia como esta en pleno siglo XXI, las cuales, en mi opinión, no cabe achacar a la naturaleza. Vaya estupidez esta tesis naif de que el coronavirus es la venganza de Gea contra el CO2, sino precisamente al ser humano. Tengo para mí que el virus es el resultado de un accidente de laboratorio ensayando sobre animales. Y en cualquier caso, por tanto, me alejo de cualquier teoría de la conspiración, pero sí que es el resultado de un accidente de laboratorio, como se dan todos los días. Lo que ocurre es que si juegas con cosas muy peligrosas, el daño que puedas hacer es muy grande. Y en cualquier caso, defiendo que las actividades de cualquier país en el área de la guerra bacteriológica o de los experimentos sobre transmisibilidad de nuevos o viejos virus animales mutados o no a seres humanos sean sometidos a un observatorio permanente de Naciones Unidas dotado de la potestad de intervención y de la fuerza. 2.500 millones de ciudadanos afectados por el confinamiento pueden conseguir este avance imprescindible en nuestro derecho público internacional. Y no necesito probar el origen del coronavirus, me basta con constatar el riesgo bacteriológico que se ha cernido sobre nosotros. Este nosotros que acabo de evocar es el nosotros más universal que se ha podido concebir nunca, más allá de la conferencia de San Francisco el 26 de junio de 1989.
45. Camus observaba cómo la protección contra la peste incrementaba la obstrucción de las libertades. La protección contra un peligro cierto, pero quizás indeterminado. Cuanto hemos hecho contra el cuarto jinete, veía el peligro en la enfermedad o en el miedo a la enfermedad. Me hacía pensar sobre este tema Enrique Tierno, primer teniente del Supremo Consejo, hace pocas semanas, ya en una de nuestras conversaciones confinadas. Y ahora comparto el interrogante para promover una reflexión colectiva. En mi opinión, la peste genera estos dos peligros, la muerte y el miedo a la muerte. Cuanto menos extensa es la peste, permítanme que llame así a la pandemia por evocación de Juan y de Camus, mayor percibimos el peligro en forma de miedo, de tal manera que esta crisis, que está siendo una crisis sanitaria sin duda, ha sido también una crisis de miedo. El cuarto jinete cambia de nuevo de nombre y ahora se llama miedo. Una muestra de esto la hallamos en las personas confinadas que, sin estar movidos por la necesidad de ganarse el sustento, por ejemplo, muchos adolescentes, tratan de alejar la salida de casa cuanto más tiempo mejor. Hay una especie de síndrome de Estocolmo que conduce a muchas personas a hallar su paraíso provisional entre cuatro paredes, eso sí, conectadas al exterior por 1001 artilugios tecnológicos y una miríada de redes sociales. La crisis de 2020 habrá producido no solo enfermedad y muerte, sino también una peculiar forma de acobardamiento colectivo. Esto sería una derrota para la humanidad en general y para la francmasonería en particular. Nos hallamos en el tránsito de la antigua normalidad, que era solo un falso conformismo y la manifestación de la ceguera nacionalista que impide ver el sufrimiento del otro, a la nueva normalidad, que vendría a ser como la antigua pero profiláctica. En términos jurídicos, ello es incuestionable. Y esta es la razón del estado de alarma del artículo 116.2 de la Constitución. Si no ocurre ninguna catástrofe adicional, en pocas semanas nos hallaremos en esta nueva normalidad. En medio habremos vivido un periodo excepcional en el que la Carta Magna habrá sido invocada como causa de la aplicación de ciertas prevenciones. Para simplificar, reducida la libertad ambulatoria, ha disminuido el riesgo de contagio y, por tanto, el contagio tiende hacia un límite cero. Que dé un paso adelante quien piense que esto hubiera podido hacerse de otra manera. Solo los extremismos políticos han querido arramblar el ascua a su sardina, y esa es la expresión más alta del egoísmo. Si un día debiéramos transitar por otro periodo excepcional, me parece imprescindible prever cómo pueden seguir plenamente operativas las Cortes Generales, el Congreso para equilibrar al Gobierno y el Senado para acoger la voz de la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas. No es una hipótesis satisfactoria que las crisis neutralicen a las cámaras representativas. Como no lo es, que el miedo pudiera conducir a los electores a entregar su destino a líderes autoritarios o paternalistas. Y ahora estos candidatos van a florecer de una forma absolutamente ilimitada. Miles de promesas de yo me ocuparé de usted, deje usted de pensar, pero si hay otro COVID, a usted no le pasará nada. Un argumento tan ridículo solo puede funcionar porque el miedo se ha interiorizado
y falsos gurús van a pretender ser los guardianes de la ciudadela para proteger a la gente de ese miedo del que solo podrán librarse ellos solos o en compañía. Y ahí nuestra orden tiene un papel esencial. La expresión nueva normalidad ha venido a sustituir a la que debería realmente aparecer, que es retorno a la normalidad. Solo me parece admisible nueva normalidad si se refiere a un proceso de duración desconocida, pero con un término final. El combate ha de ser recuperar la normalidad. Y después, crear nuevas normalidades buscadas en el combate contra los 4 jinetes y no solo conformistamente contra uno de ellos. La francmasonería espera construir un espacio de felicidad entre los límites de la vida humana, y a su forma de entender la vida le es ajena la proposición de la felicidad en la vida de ultratumba. Habremos aprendido de cuanto nos está pasando muchas cosas, y una de ellas es que los problemas del mundo solo tienen respuestas o soluciones o ensayos de solución mundiales. Como escribimos, perdonar la autocita, Narciso Sáez y yo, perseguimos la aldea global, la construcción de la ciudadanía universal. Definitivamente, la primavera de 2020 quita de sentido a que aceptemos conformarnos con las pequeñas ciudadanías de los estados, de las unidades subestatales o de los continentes. Los problemas son globales y resulta absolutamente injusto, absolutamente inaceptable excluir a nadie de la ciudadanía. Ya veremos cómo lo hacemos, pero solo desde la perspectiva, antes lo evocaba, de la generalización del concepto de igualdad que tan caro nos es, podremos hacer avanzar el mundo en una dirección de progreso. Hoy hemos aprendido que este objetivo no solo es más ineludible que nunca, sino que es inexorable. Claro que podemos volver al aburguesamiento conformista de nuestra vida de antes, pero ya no podremos decir que no hemos tenido ocasión de pensar sobre ello. Todo esto lo vemos desde el damero, que simboliza precisamente nuestro trabajo en logia. Miramos al suelo y vemos que unos cuadros son blancos y otros cuadros son negros. ¿Cuál es la lección de esta dualidad? La primera, que no pertenecemos ni a la tribu de los blancos ni a la tribu de los negros. Nos es propia la dualidad. Si queréis, nos es propia la complejidad. Y vivimos con naturalidad no exenta de asombro la oposición de los contrarios, mientras nos esforzamos incansablemente y también inútilmente por conciliarlos. La dualidad, oposición, conciliación es irresoluble, es un dilema, es una característica de la vida humana. Pero Jean-Pierre Huarat nos sugiere que adoptemos como nuestra pieza del ajedrez el caballo. Y acepto la invitación. Los 4 jinetes han de perder sus caballos. Si no queremos que un día la vida nos conduzca al dilema de la familia protagonista de la obra de nuestro hermano Vicente Blasco Ibáñez. Tener que matar a nuestro hermano o dejarnos matar por él en el campo de batalla. Tanto en la novela original de Don Vicente, como en la primera versión de la película, como en la segunda versión de la película de Vincent Minnelli, que se traslada de la Gran Guerra a la Segunda Guerra Mundial, 2 miembros de la misma familia se enfrentan en el campo de batalla. Y no hay más remedio de que uno de los hermanos mate al otro. Si queremos aceptar el desafío
de no tener un día que matar a nuestro hermano, convirtámonos nosotros mismos en jinetes y descubramos que el caballo es la única figura del ajedrez que inicia su movimiento en un color y lo acaba en otro. Siempre. Las otras figuras pueden hacerlo, pero el caballo ha de hacerlo siempre. El caballo es la única pieza que puede saltar los obstáculos. No necesita destruirlos. No necesita matar. No avanza, sino que progresa. Utiliza la escuadra a la salida y el compás a la llegada. Estas, entre otras, son nuestras herramientas. Utilicémoslas. Utilicémoslas para superar todas las cómodas prenormalidades, normalidades y posnormalidades y todas las argucias de anormalidad para saltar los obstáculos y contribuir a elaborar y a compartir nuevas ideas que permitan a todos, e insisto en un todos subrayado en cursiva y en negrita, a todos en lo que significa de generalidad y en lo que significa de igualdad, que no es todos una expresión numérica, sino un concepto inclusivo. Que permitan a todos, digo, para concluir, gozar verdaderamente de una vida buena. He dicho.